¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast de Agua Helada. Esperemos que la estén pasando de lo mejor en este día. Yo aquí me autodí una media taza de café porque ya a estas horas se me espanta el sueño. En este podcast el día de hoy tenemos un invitado muy especial, Julio César Reyes, Hola Alejandro, buenas tardes y muchas gracias por tu invitación. abogado, filósofo, filántropo, casi como el Tony Stark. ¿Qué me faltó decir? Bohemio, loco Bohemio, loco y sobre todo poeta. y sonorense. Eso no puede faltar, compadre. Aquí, en este podcast, estamos recibiendo a puro sonorense que nos ilustre en el manantial de sus conocimientos y que exponga un poco, pues, la literatura y todos los ayeres y los presentes de Sonora. ¿Por dónde empezaríamos? Pues, o sea, hablar sobre la literatura sonorense es un tema que pues yo en lo particular empecé a adentrarme en lo que es literatura sonorense como tal, en el Cobach, porque yo estudié en el Cobach Nuevo Hermosillo y ahí había una materia de literatura y pues en específico se enseñaba sobre la literatura de los autores sonorenses. Entre ellos, pues voy a mencionar a José Terán, que fue originario de Batuc, uno de los tres pueblos que se hundió con la construcción de la presa del Novillo en aras del progreso de nuestra nación, como dice la leyenda ahí en el monumento, ¿no? Que está en Villa de Ceris. Y pues este autor tiene una obra muy polémica que se llama El cazador de guachos. Es un libro, un ensayo que escribió en los 80s. Se publicó en esa misma década y se popularizó entre la gente, pero pues al correr de los años el mismo autor comenzó a desarrollar una perspectiva diferente y ya pues se comenzó a corregir desde su visión, su cosmovisión literaria, porque también estar prejuzgando así a otras personas como lo hace el sonorense, decir guacho, o sea, apenas un sonorense entiende lo que es decirle guacho a otra persona, ¿no? Y pues aquí en esta obra se puede ver mucho lo que es la idiosincrasia de un sonorense originario, pero también ya adentrarnos a lo que es el sonorense, es en realidad qué somos. Porque nosotros vivimos con esta caricatura de que somos una película western, que en la realidad sí, muy parecidos. No más de que traer Colts y Winchesters, ahora traemos AK-47, en Silverados, en Rams, en Raptors, en las Razors, por ahí, y pues estamos enfrentándonos a esta realidad que la literatura es la que nos lo muestra. Tú puedes ver una obra de teatro, puedes ver una obra de cine o puedes escuchar un podcast. Al final esto tiene un guión y sobre el guión pues está trabajando el autor de una idea de qué es lo que se pretende comunicar. Porque pues se puede tener un cúmulo de información, pero realmente ¿a quién quieres comunicar todo esto? Y es lo que vemos en nuestros autores. ¿A quién le dirigía sus obras el gran Terán? Al sonorense. Al sonorense. Es que se dirigía al sonorense, por eso estoy haciendo énfasis en esta obra, porque la verdad no he leído muchas historias así sonorenses, o sea, no he leído muchos autores sonorenses, he leído pocos y los que he leído la verdad se me olvidan los nombres, porque sí me gusta estar leyendo constante obras, de que me encuentro un libro así X y lo agarro y leo hasta donde puedo leerlo, muchas veces uno no termina de leer un libro, pero pues en sí ese es el hábito de lectura. Y, Cuando perdón. ¿Y qué? Pues cuando tienes el hábito de lectura, Sí. cómo te vas involucrando en lo que es a la literatura, ya sean los clásicos universales o los clásicos de la literatura rusa, donde ya se marca mucho lo que es la modernidad, este brinco que la humanidad dio a la ilustración, que después del oscurantismo ¿cómo se llaman? Las épocas cristianas bíblicas y el mesozoico y demás, que ya la verdad estoy ya confundiendo palabras porque pues también soy poeta y me gusta jugar con ellas. Y Ah, también guionista de películas, pero ahorita vamos a tocar ese tema, ¿no? sí, Películas que hemos hecho juntos, una, pero tú has hecho y dirigido otras y también participado como actor. Fíjate, qué curioso ahorita lo que comentas. Hasta cierto punto, desde la perspectiva en la que vemos las cosas, Julio, leer puede ser un lujo, pero también leer puede ser una virtud, dependiendo de dónde veamos esta perspectiva, ¿no?
Hay quienes en su vida pues no tienen la oportunidad de tener un libro en sus manos y es por la condición de vidas que les tocó, pero gozan otras cosas que los que leen libros no. A lo que voy es que Terán escribió el libro. ¿Desde qué punto de vista tú crees? ¿Haciendo conciencia, queriendo dar un doble mensaje o simplemente... En ese momento el autor no tenía conciencia de por qué lo estaba haciendo, pero él se estaba dirigiendo al sonorense como tal, esa persona que está involucrada en la cura coloquial, que es pues la jerga que uno mantiene, las costumbres que uno mantiene en cierta sección, porque también sabemos que el mismo sonorense también es muy así, sabe cómo. Uh-huh. De Muy que así, ¿sabe cómo? un ejemplo te puedo decir, yo vivo en Hermosillo, en la colonia de Villa de Ceres. Sí. Y para los de Hermosillo, yo ya soy guacho. Porque estás... No, es la cura local, pues. Ajá. Que así le dicen, ¿no? Que de Villa de Ceres para allá son guachos y así, que los del Palo Verde, que los de La Nuevo y pues la cura que uno ya se va haciendo dentro de su cultura urbana, cultura social, o sea, en esta forma antropológica, porque cada sector tiene su idiosincrasia, su individualidad, ya hablando todos como en colectivo, ¿no? Y es esto donde entran los poetas y los filósofos, que al final de cuentas estas personas tienen la capacidad, la habilidad y la oportunidad de poder influir en un público, ¿no? Porque ahorita la gente puede agarrar este podcast como que estamos utilizando los escritos de esta persona para poder hacer, hasta cierto punto lo voy a llamar como bullying, pues, ¿no? O poner en una posición a las otras personas. Hay quienes ni siquiera van a saber qué significa guacho, pues no. El sonorense, el norteño, le decimos a las personas del sur así. Yo no sé por qué, la verdad. ¿Tú sabes por qué? Yo no sé qué le queremos decir a las personas. Ah, es que es guacho. ¿Tú sabes? Pues hay que emprender el estudio epistemológico para poder saber de Acércatelo un dónde se poco si denomina en quieres. sí. Si quieres lo podemos checar ahorita de dónde viene la palabra guacho Ok. Si o gustas guacha, acercártelo güiro. un poco, el Sí. micrófono. Sí, porque te digo, lo vamos diciendo como, por ejemplo, yo ahorita estoy sembrando chiltepín porque mi gente siembra chiltepín, me explico, y me estoy yendo con una ola porque estoy viendo esa emoción que otros me contagian. Y es, por ejemplo, también estas costumbres y tradiciones, ¿no? Que a veces las llevamos como sonorenses, pero no sabemos por qué, pero simplemente las expresamos, ¿no? Estaría bien saber los orígenes de todo. Y algunos poetas que te ha tocado leer sonorenses. El polémico Abigail Bojorquez. ¿Y cómo viene? Pues autoproclamaba como el primer transvesti de Sonora. Ah, cabrón. El poeta Abigail tiene su estatua, un monumento ahí en la Cuchilla que está por la calle Hidalgo y Comonfort. Es uno que está Cas- sentado, Al que cada rato lo vandalizan o le quitan el libro que que le tiene o ponen lo una bacha de roban, cigarro. sí, lo pintan, le ponen un brasier acá, que la Ok. verdad, en mi punto de vista, es el mismo espíritu del poeta que todavía prevalece. Es esta esencia, o sea, que uno alcanza, que ya si nos vamos desde nociones budistas o taoístas, es como la inmortalidad ¿Del quién? de la persona, del ser humano. Sí. Sí, como tu imagen puede trascender a tal grado que, o sea, sigues influenciando en generaciones, ¿no? Ok, ¿tú crees que el espíritu de él sigue acercando estas cosas que le ponen o le pasan, pues? Sí, al parecer sí, posiblemente, ¿por qué no? Sí. Podríamos incluso escribir sobre eso y ya si prevalece, tal vez se vuelva verdad. Yo desconocía totalmente. En su placa, ¿qué es lo que dice? Pues no recuerdo, la verdad no me acuerdo, pero sí no me acuerdo, tiene el nombre de las personas que financiaron el proyecto. Y Ok. creo que es de un eficaz, un estímulo fiscal que se hizo en el 2017, 18, no recuerdo. Ok. Ok, qué Pero es interesante. lo que viene en la leyenda. Y sí viene una frase de Abigail, pero no recuerdo cuál es la frase. En la libreta que tiene en su mano tiene un poema popular de él. Uno de los poemas más populares de Abigail es la de Oda a un perro muerto.
En los libros de literatura en la secundaria y en la preparatoria, pues me ha tocado ver que se ha publicado este poema de este autor. ¿Lo recuerdas un poco el poema? Pues no, sí que lo podemos googlear ahorita y Ok. podemos leerlo. Oda a la muerte de un perro, ¿no? De Abigail Bojorquez. A ver, que no se nos atore por Sí, falta de saber si tenemos acceso ahorita a cualquier cosa en internet. sí. Oda a la muerte de un perro. Abigail Bojorquez. ¿Es Oda o llanto? No me acuerdo. Pero aquí. Este está escrito, Llanto por la muerte de un perro, sí, es el nombre del poema. ok. A ver si lo encontramos. A ver, pues aquí hay unos generales del poeta, ¿no? Abigail Bojorquez, 1937-1995. Poeta sonorense, nació el 12 de marzo de 1937, falleció de un infarto masivo, como mueren los poetas, en el mes de noviembre de 1995, a la edad de 58 años. Dicen que era de Caborca. Ujú. Nota escrita por Carlos Sánchez el 10 de marzo del 2012. Ok, y podríamos leer alguno de sus poemas, ¿tienes por Sí, ahí? llanto por la muerte de un perro. Ok. Hoy me llegó la carta de mi madre y me dice, entre otras cosas, besos y palabras, que alguien mató a mi perro, ladrándole a la muerte, como antes a la luna y al silencio. El perro abandonó la casa de su cuerpo, me cuenta, y se fue tras de su alma, con su paso extraviado y generoso. El miércoles pasó. No supimos la causa de su sangre. Llegó chorreando angustia, tambaleándose, arrastrándose casi con su aullido, como si, desde su paisaje desgarrado, hubiera querido despedirse de nosotros. Tristemente tendido quedó, blanco y quebrado, a los pies de al que antes fue tu cama de fierro. Lo hemos llorado mucho. ¿Y por qué no? Yo también lo he llorado. La muerte de mi perro sin palabras me duele más que la del perro que habla y engaña y ríe y asesina. Mi perro siendo perro no mordía. Mi perro no envidiaba ni mordía. No engañaba ni mordía. Como los que no siendo perros descuartizan, destazan, muerden. En las magistraturas, en las fábricas, en los ingenios, en las fundiciones, al obrero, al empleado, al mecanógrafo, a la costurera, al hombre, la mujer, adolescente o vieja. Mi perro era corriente, humilde ciudadano de ladrido, carrera. Mi perro no tenía argolla en el pescuezo, ni listón, ni sonaja, pero era bullanguero, enamorado y fiero. A los 7 años tuve escarlatina, y por aquello del llanto y el capricho de estar pidiendo dinero a cada rato, me trajeron al perro de muy lejos en una caja de zapatos. Era minúsculo y sencillo como el trigo. Luego fue creciendo admirado y displicente, al par que mis tobillos y mi sexo. Supo de mí primera lágrima, la novia que partía. Supo de la novia de las trenzas de racimos y de voz de lirio. Supo de mi primer poema balbuciante, cuando murió la abuela. Al perro fue en su tiempo ladridos, mi amigo, mi más amigo, ladrándole a la muerte como antes a la luna y al silencio. El perro abandonó de la casa su cuerpo, dice mi madre, y se fue tras de su alma. Los perros tienen alma, una mojadita como un trino, con su paso extraviado y generoso el miércoles pasado. Ay, en esta tristeza en que me hundo, la muerte de mi perro sin palabras me duele más que la del perro que habla y extorsiona y discrimina y burla. Mi perro era corriente,
pero dejaba un corazón en cada huella. No tenía argolla ni sonaja, pero sus ojos eran dos panderos. No tenía listón en el pescuezo, pero tenía un girasol por cola, y era la paz de sus orejas largas, dos lenguas de diamantes. Fe de bautismo, 1960. ¡Hala, qué profundo está! Literalmente esta es una poesía tirándole al sistema, es lo que puedo percibir. ¿O tú cómo lo interpretas? Sí, o sea, a través del perro es el poeta realiza esta metáfora, ¿no? De que su perro era un ciudadano promedio más, de que no era de pedigrí, no era... Era corriente, Sí, era un dice, perro que se corriente, lo pero... regalaron en una caja, Sí, sin significado alguno. Pero se dio cuenta que gracias al perro comenzó a comparar con los otros perros que sobornaban en la burocracia, en los juzgados. ¡Qué profundo! ¿Lo escribió desde Hermosillo, Sonora? no dice el ¿Él lugar de... residía aquí o dónde? Era un ciudadano del mundo, Pero sonorense. sí. Ok. Sí, creo que nació en San Luis y se radicó en Caborca, o no recuerdo muy bien, ahí podemos checar la biografía después, o ya después ustedes por su cuenta pueden seguir estudiando este autor. Sí, no, fíjate qué interesante, Julio, que nos expongas este tipo de personajes que están presentes en los íconos sonorenses, ¿no? En los íconos hermosillenses. Por ejemplo, este otro que está acá el que tú citabas de los tres pueblos hundidos. Ese está muy fuerte, yo creo que muchos no nos hemos... La posterior obra que fue el boom de este autor es el Homo Machina. El Homo Machina de José Terán es una crítica del desarrollo urbano, ¿no? En las ciudades, de cómo el humano le ha dado preferencia a los vehículos y se presencia en las calles que la verdad, o sea, como que están diseñadas para el carro más que para el ser humano. Pues sí, o sea, sí, ¿no? Es la crítica del autor que está haciendo a la sociedad de cómo se está mecanizando de esta forma, de que mucha gente que incluso para ir a la tienda que está en la esquina se va en el carro. Sí. Te comentaba yo esta que está en Villaceris, el arco de los tres pueblos hundidos. Sí. ¿Sabes un poco al respecto de la historia? ¿Tú desciendes de Batuc? De Suaki, De Suaki de Suaki. Batuc. Ok. Me imagino que sí traes el sentimiento, Sí, pues. no, es la fachada del portal que fue retirada por estudiantes de ingeniería de la Universidad de Sonora y se trasladó a Villa de Ceres, porque en ese entonces a las personas que se les advirtió sobre la inundación de sus pueblos, se les indemnizó entregándoles dotaciones ejidales en otros lugares, en este caso Villa de Ceres. Mucha gente, entre ellos pues mi familia, ¿no? Que pudieron pues, rehacer sus vidas ahí en Villa de Ceres y pues se construyó esta plaza como monumento para todas estas personas. Ok. Y luego también a unos los movieron para el Molinito, ¿no? Donde Sí, hicieron otra presa. sí. Y Y, pues 2 veces fueron removidos, ¿no? Ahí quedó enterrado, pues mucha de la historia, que incluso ahí rodaron una película ustedes, sí, varias, bueno, que han salido, ¿no? Que yo he sí, visto. Una es la de Jesucristo Jesucristo. viene, sí, nuestra polémica película, ¿Por qué polémica? porque fue hecha completamente independiente, el director pues fue funado, y ¿Funado aparte qué es sí, funado? funado de que se le acusó en redes sociales acá, de que acá, y así, o sea, fue ¿Por qué? una turbulencia, pues por maníaco, por lo que Ok, tú ok, quieras, ok, ¿no? ok. Pero pues tipo Hollywood acá, nos estaban tratando como si, oye, fue un proyecto que hicimos entre todos, ¿no? Pero pues al final la gente se fue con el viaje, como, oye, ¿no? Que querían que yo como productor empezara a hablar ante los medios, oye, una película que hicimos nomás como ejercicio porque Y eran teníamos ganas. estudiantes todavía Puro ahí, ¿verdad? estudiante, puro egresado de la Universidad de Sonora. Y este proyecto pues fue completamente independiente y, y pues con sacrificio se hizo y al final pues ahí quedó como una muestra de lo que es, lo que está pasando actualmente, con un registro histórico, así como lo vimos en el cine de antaño de las películas donde vemos a Pedro Infante, a María Félix, pues nosotros pretendemos también generar una identidad en el cine sonorense porque ya el cine mexicano en sí está comenzando a perder esa identidad. Ya la verdad vas a una sala de cine, ¿cuántas películas mexicanas ves? Y si llegas a ver una película mexicana, está producida con presupuesto extranjero. Y con mucha influencia Sí, estadounidense. sí, es como ver una película gringa, pero hablada con español directamente,
grabado ahí mismo por la voz de los actores, sin tener que hacer doblaje. Sí, la verdad yo no soy actor, no me atrevería a criticar, tampoco soy productor, no sé pues no del tema, sin embargo sí se ve estas partes donde si tú entras a Netflix pues ves ciertas películas estadounidenses producidas en Hollywood o en diferentes lugares y también cuando ves películas mexicanas pues sí se parecen demasiado, hasta la misma cura, la misma gracia y sí faltan películas como la época de oro, ¿no? Cantinflas, Pedro Infante, María Félix, todo ese sentimiento, incluso pues hasta la India María me parece que también hizo varias Sí, no, películas. sí. Las de Chabelo, ¿te tocó verlas? Sí, no, O sea, joyas, reliquias. me acuerdo una que era El Zorrillito, un zorrillo negro, Sí, y la de Navidad, donde salía Santa Claus acá. sí, que se Sí, pegaban un tiro con muchos otros monstruos, ¿no? sí. La Qué de creatividad para hacer ese tipo de cine, compa. Piporro y la nave de los Pi- monstruos. Piporro. Joya del cine, que los efectos así son efectos mecánicos, pero la verdad me gusta más que estar viendo los efectos de CGI millonarios que se producen en las películas de Marvel. Oye, Julio, ¿recuerdas el que era enanito, chaparrito? El... El Margarito. No. Que salía acá con el zorro, que salía con el zorrillo y que salía con el lobo, que eran buen Pulgarcito. Pulgarcito. Pulgarcito Las, también se aventó varias, ¿no? sí. Las de Joselito. ¿Cuáles son las de Joselito? Joselito, él era español, pero alcanzó mucha popularidad en México y aquí produjo varias con Antonio Aguilar, inclusive. Bueno, Antonio Aguilar. Las películas, Antonio Aguilar y Vicente Fernández, yo los considero íconos del cine mexicano, porque ellos durante los ochentas eran los que mantenían, o sea, esta producción de cine, porque en los ochentas fue una época muy oscura, donde inclusive vemos en las obras, la mayoría son de ficheras, y la gente las critica muchas veces de qué corrientes, qué vulgares, pero pues era un retrato de lo que era en ese entonces, en la década. Y Vicente Fernández. sí, las películas, hay una que me gusta mucho de Vicente Fernández, Uno y Medio contra el Mundo, ¿De qué trata más o de que es menos? Vicente Fernández, es un vagabundo así, tal cual, y conoce a un niño y luego con el niño pues se juntan y empiezan a hacer estafas acá, a limosnear, a cantar, a hacer acá robos, cosas simples así. Y después a Vicente Fernández lo terminan involucrando y se da cuenta que el niño en realidad es una niña. Y después que sale de la cárcel, Vicente Fernández se encuentra otra vez con esta niña, que ahora ya es una mujer. Y tiene un final muy trágico, que la verdad es un final impactante, que tú hablas del cine mexicano, tienes que mencionar este final de la película de Vicente Fernández. No nos vas a decir. Otra película, no, pues mírenla, mírenla, Uno y Medio contra el Mundo. Y también otra película es la de Un hombre llamado el Diablo, Igual de de Vicente. Vicente Fernández, El una... Arracadas. El Arracadas, Sí. también la de El bueno, el tonto y el diablo. Ah, que él mismo hace tres personajes, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¿Eran también, tres hermanos? sí, 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 ¿verdad? La sí, película eran tres hermanos y la sí. abuelita. De Antonio Aguilar también. Hay películas de Antonio Aguilar que la verdad ya no las he vuelto a ver, pero recuerdo que eran muy exquisitas. De que esas películas que de repente salían en la televisión como esas reliquias únicas que tú te recuerdas de tu infancia. Oye, esta película que vi cuando era niño, ¿cómo se llamaba? ¿Dónde la encuentro? Yo recuerdo que los domingos a las 5 de la mañana yo me levantaba motivado a ver una de Chabelo, que era, pues todo esto que te narro, ¿no? Y luego era Caperucita también. A mí me tocaron estas últimas de esa fiebre del cine. ¿Quién fue el impulsor de todos estos? Porque pues todos ellos, hablando de 5 o 6 actores, como Vicente Fernández sería el último tal vez de ellos porque ya salió color, las de Vicente Fernández, Pedro Infante blanco y negro, Antonio Aguilar blanco y negro. ¿Sabes de dónde viene la fiebre esa? O sea, ¿cómo empiezan a producir? El Indio Fernández, otro ícono del cine mexicano, él pues eh, se fue huyendo de México, tiene formación militar y estuvo participando durante la revolución, ¿no? Contra el gobierno conservador y luego después contra los revolucionarios y ya después pues se vio en un limbo y no sabía qué hacer y se fue a Estados Unidos y estando en Estados Unidos le llega una carta de un amigo y le dice: Emilio, tú estás en la meca del cine. Ya olvídate de las armas, de los balazos, de la guerra. Ahora se trata de usar las cámaras. Aprende a hacer cine y luego regresa a México y haz películas en México.
Y así fue. Inclusive otro dato curioso es que el cuerpo de la estatua del Oscar es un molde del físico de Emilio el Indio Fernández. No, no es Sí, cierto. sí. En ese entonces, ¿Es una cuando estaba... teoría? No, no, es verdad, chécalo en Google. En ese entonces, y el Indio Fernández era bailarín y actor allá, y una compañera actriz le dice, no, que mi novio escultor tiene que diseñar una estatua para unos premios del cine y necesita un modelo. Y pues Emilio fue el modelo seleccionado para construir la estatua del Oscar, Emilio el Indio Fernández. el Indio Fernández, de origen mexicano, Es pero no mexicano. recuerdas qué El estado. estado, pues aquí tenemos Google. Era hoy, Julio, me saliste más. No, es que hoy en día, la No te verdad, atrasas, viejo. Eres muy, almacenar tanta información, ya la eres, forma de pensar del ser social, del eres, individuo social eres muy contemporáneo. millennial. Sí, la neta sí. A veces me pongo triste de mentis. Adiós. Ja. A ver, sácanos nomás el dato de dónde era. Emilio, el Indio Fernández. A ver, aquí está Wikipedia. 26 de marzo de 1904 en Sabinas, Coahuila. Ok, era coahuilense, Sí, norteño. sí. Compare, entonces él es el que trae la fiebre del cine mexicano. ¿En qué año más o menos? Pues en los años 30, mediados de los años 30. Bueno, aquí tengo a lo mejor otro comentario un poco desfasado, pero a lo mejor que sí salpica. Charles Chaplin se dice que pasó por acá por Sonora Sí. y él también hacía como cortos o hacía películas como esta última, El Dictador, ¿no? Que fue conocido por ella, que también se veía un cine en blanco y negro, pero con mucho profundo mensaje, ¿no? ¿Crees que también de ahí se diera un poco la influencia al hacer cine mexicano? Sí, sí, es que el cine en sí se tiene que influenciar desde el cine francés, que los hermanos Lumière fueron los primeros pues a hacer cine en sí, de tomar las primeras tomas videográficas, Ok. ya en los 1800 y ya después Porfirio Díaz fue el que en el continente americano, Porfirio Díaz invitó a los hermanos Lumière para que vinieran a tomar videos, ¿no? De México, de él y así. O sea O sea, que, a ver, o sea, México tiene mucho ajá, que ver en la historia americana del cine. ok. Y también, pues, ¿por qué el cine mexicano de la época de oro se popularizó tanto? Fue porque en los años 30, 40, 50, Estados Unidos se encontraba todavía en sus problemas económicos debido a las constantes guerras en las que se ha encontrado. Y fue cuando México aprovechó y empezó a producir y producir y Que fue producir. la época de oro. Sí, Ajá, en 1980, 1970 aproximadamente. Entonces, Porfirio Díaz invita a estos hermanos, que fueron como los impulsores del cine en Francia. O sí en- fueron los que construyeron ok. la cámara de video ellos. Y don Porfirio Díaz, siendo presidente de la República, les dice, vengan a ver lo que Sí. estoy haciendo, Sí, tal cual, vengan a ver, quiero que graben, o sea, mírenme, ¿sabes qué grabaron? pues a su escolta, un desfile, el Palacio de las Artes, el Centro de Reforma allá en Ciudad de México, un discurso de él. Hay algunos videoclips Sí, de él. ¿Esos serán los que grabaron sí, ellos? esos eran, o sea, los más viejitos que tú vas a ver son los que grabaron los hermanos Lumière. Fueron los primeros videoclips en toda Latinoamérica. América, En toda América. En toda América. ajá. O sea, en México. México fue el primer país americano en hacer cine. Ahí nomás. Fíjate. Qué chulada. Entonces, retomando un poco el rumbo del cine, como tú comentas, y hablando de todos estos personajes que marcaron la vida de muchos cuando se veía el Canal de las Estrellas, ¿te acuerdas? Sí, Que ahí pues pasaban estas películas mexicanas. Eh, ¿A ti te gustaban más las de blanco y negro o las de color? cada una tiene su estilo, ¿no? Pero sí, o sea, hace 30 años se producía cine de mayor calidad que ahora. Ahora, a pesar de que se ve más efectos visuales, más movimientos de cámara, pero la verdad, el público todavía sigue con esa nostalgia romántica sobre las películas que se hacían ¿Y anteriormente. cómo es el algoritmo, no, compadre? Que muchas veces te esconde estas películas. Como tú dices, oye, yo hace mucho no veo una de Antonio Aguilar, o hace mucho no veo una de Pedro Infante, o una de incluso Vicente Fernández, ¿no? ¿Cuántas películas produciría Vicente Fernández? Varias, no Más de sé. 17. No, sí, fácil.
Igual Antonio Aguilar, no me acuerdo de esta película, Río Muerto, Río Escondido es otra. Pero es una película que él la produjo y en lo particular, o sea, hay incluso una entrevista de él que dice, esta es la película que más me gustó a mí hacer, pero fue la que menos me dejó. Sí, e incluso ya después de los años, o sea, el público no la recibió muy bien tampoco, o sea, porque era tan profunda, tan compleja que no... Era el cine de culto, pues son Sí. películas que quizás en su momento no generan un boom, pero son películas que se mantienen, ¿no? Te voy a hablar, pues, por ejemplo, no sé por ser acá, pero hace poco se proyectó El Casino del Diablo, que se estuvo hablando por todos los medios sobre esta película y al final, pues, fue un producto que no le gustó al público. Yo la vi, la verdad, no me pareció muy acá. Es como que, ¿para qué quieres traer un gringo para que llegue y diga, no, ¿qué son los hermosillenses? ¿Qué Claro. saben? Ni saben nada los hermosillenses. Tengo que llegar yo, que soy gringo, a averiguarlo todo y resolver. Pues Y, ustedes rodaron una película muy interesante que se estuvo produciendo más de 5 años con puro capital económico propio. Hay veces que dejaban de comer por inyectarle dinero a esa sí, película. no, sí. Esta que produjo nuestro gran maestro Gerardo, a quien enviamos un gran Un saludo. saludo, no, sí, esa película también polémica, que ¿Cómo se sí, llama la película? Letargo, Letargo. de Gerardo Encinas. Que esta película, inclusive antes de que saliera, o sea, mucha gente empezaba a hablar y criticaba, no, que está muy mal hecha, que esto, pues Simón estará mal hecha, pero la Y hicimos. con todo el corazón. Sí, Es un gran fenómeno esa película, compadre. Tiene varias tintes, o sea, despertó un león dormido. O eh, sea, por esa película muchos estamos haciendo cine ahorita. O sea, por esta película era como, no sé, que necesitamos esa chispa para aprendernos la pasión de lo que es el cine. en esa película nuestro gran amigo Alexis Robles participó por primera vez como actor. Fue el protagonista de Letargo. Álvaro, También otro del elenco de los protagónicos. tú. Sí, a mí me tocó interpretar a Abel del Desierto, un chamán, sacerdote. Este otro personaje que me llamó mucho la atención cuando vi la película era Cayetano. Cayetano Lucero, un grandísimo actor y también empezando que sobre poetas, escritores y artistas plásticos, Cayetano es otro ejemplo de las figuras artísticas que tenemos en Sonora. Muy profundo, ¿no? Sus diálogos. Sí, la verdad, o sea, refleja la experiencia que ha tenido como persona en sus diálogos, en cada personaje que interpreta, lo sabe entrañar. ¿Quién fue el guionista de esta película? El Gerardo, Gerardo. Gerardo, por ejemplo, te dio tu guión a ti, le dio el guión a Cayetano. ese guión adquirió vida propia, ya ni sabíamos lo que estaba pasando. Ah, sí. Que al final, al momento de editarla, pues sí nos encontramos con información que quizás no es como que estaba escrita en el guión, pero sí estaba ahí en el guión. Fue algo que ya después durante la realización te vas dando cuenta de que, oye, pues siento que la cosmovisión de este personaje se va inclinando hacia esto, o siento que el conflicto en realidad nos va a dirigir a esta otra situación, o sea, como en cualquier proyecto así, o sea, uno ve televisión, ve series, ve películas y la verdad piensa que todo está completamente estricto tal y cual lo escribieron en el guión o lo pensó el director, pero la verdad es que un proyecto adquiere vida propia, Sí. que muchas veces supera incluso tu expectativa. Uno como realizador estás ansioso para ver cómo va a quedar al final. Que ya llega un punto en que dices, ya lo tengo que soltar, porque si no, ahí te vas a editar, volver a filmar. Me da risa, me estoy riendo, ¿sabes de qué? De cuando estamos haciendo la escena de 1866, que tú agarras y que te metes como la espada del rifle. O sea, ya Sí. estabas a cuadro, pues, ¿no? Ajá. Y teníamos muy poca tinta de sangre. No me acuerdo cómo improvisaste, pero te metiste el personaje en paso de lanza. Y me estoy relacionando, pues, esta otra, la cual yo no participé ahí con ustedes, todavía no los conocía, pero sí sé el gran esfuerzo que hubo detrás del Letargo, ¿no? Y esto importante que resaltas tú, del cine, de hacer cine, de crear cine, de los maestros y de las personas que ahorita ustedes están estudiando y siguiendo, como el cine mexicano. Toda esta película, la base o la matiz, ¿cuál es, Julio? Te lo digo como participante, como autor de la película, porque yo tengo mi perspectiva, pues. De letargo, me Ajá, dices. la de Targo. La base de esta película es sobre los viajes en el tiempo o las terceras dimensiones, Ok. de que muchas veces uno, o sea, simplemente te vas, o sea, de que estás así,
enfrentando un problema existencial y ya llegas a un nivel de conciencia en que te liberas, y es como dicen los sabios católicos, llegas a la ataraxia y eso te lleva a estar en otro nivel de conciencia. O sea, ¿qué querían lograr ustedes? ¿Demostrar que se puede producir siendo independientes, unos Sí, simples jóvenes? ¿Qué querían demostrar? sí, o sea, demostrar que se puede hacer cine independiente, porque lo que se ve hoy en día del cine es cine institucional. Ok, Es cine que está financiado por recursos federales. Hoy en día contábamos, porque ya quitaron, teníamos recursos estatales, estímulos para realización de proyectos cinematográficos. Pero pues sí está muy bien que se apoya al realizador cinematográfico a producir, pero también el realizador cinematográfico tiene que entender de que si quieres ver un negocio en esto, pues tienes que hacer un producto que le guste a la gente y sea redituable y pues aprender pues a producir y vender como tal. O sea, vas a ver un producto, a hacer tu presupuesto y lo vas a realizar y después vas a buscar la forma de venderlo, ya lo vendiste y ya te vas a capitalizar para continuar así. Pero realmente hacen películas financiadas por recursos públicos, pero al final ahí se quedan. sí. Que puede que sean muy buenas obras y que sí le hayan gustado al público, pero al final no hay distribución. No hay esta iniciativa por parte de pues las instituciones públicas o privadas de querer difundir una esencia del cine independiente, de un cine más local, más artesanal. Fíjate, lo que yo vi de Letargo, que me gustó mucho, fue que se incluyó la historia de los fariseos, ¿no? La historia de los fariseos de Hermosillo. Me parece que estaban danzando y quemando las máscaras. Esa parte, ¿sí, sí eran los fariseos? ¿O era? Sí, eran los fariseos del Colosio Alto. Ajá. Entonces, pues prácticamente se está llegando como a la pulpa, pues, ¿no? De la parte histórica de Hermosillo. Como un grupo de cineastas, pues se animan y mínimo comienzan a meter dos o tres fragmentos de lo que es la gran historia de Sonora. Eso es admirable, la verdad. Sí, es que necesitamos hacernos de una identidad porque si no nos vamos a encontrar en una crisis existencial. O sea, anteriormente pues se dice que en Sonora la única cultura que teníamos era lo de la carne asada y la verdad es que sí. Me acuerdo que en los noventas no había tanta actividad o difusión respecto a desarrollos culturales o que se entendiera realmente qué es cultura, qué vemos nosotros como cultura, qué ve un funcionario público como cultura, qué ve el ciudadano como este derecho a la cultura. Y nosotros pues nos hemos ido formando ahora con las redes sociales también, que ya vemos que nuestra visión de las cosas se ha centrado a estar en un cuadrito la mayor parte del tiempo, pero no poder ver una película de una hora porque no tenemos este nivel de atención. ¿Y qué es cultura? ¿Qué es cultura? A ciencia cierta o aproximadamente, ¿no? Cultura, no, pues la verdad primero te lo voy a googlear, quiero primero una respuesta del diccionario y ya después te voy a dar una mía porque si me agarras en curva, hasta cuando estaba hablando me quedé, oye, en cierto, ¿qué es cultura? ¿Cómo puedo definir la palabra cultura? Cultura. Te echaste un buen poema y no te has echado ni un solo trago de bacanora. Es que ando manejando Ok, ok. y ya se la sabe. Cultura, definición por el diccionario de Oxford, que es el diccionario de Gole. Conjunto de conocimientos e ideas no especializados adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales mediante la lectura, el estudio y el trabajo. Ok. Pues está muy... Conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época, etcétera. Pues sí es el conjunto, es un conjunto De cosas. de cosas. La cultura es un conjunto de cosas que forma al final una costumbre. Mira, yo te lo voy a dar desde esta perspectiva, ¿no? De la perspectiva de lo chico, de lo poco, de lo diminuto. Por ejemplo, pues uno anda recorriendo los pueblos, ¿no? Del estado de Sonora y se da cuenta de que hay, pues, en lo poco y en lo pequeño, hay mucha cultura, porque es esas cosas que permiten seguir avantes, que permiten un mañana, que permiten despertar y que haya algo, pues, ¿no? Alimento. ¿Y cómo hacen para que haya alimento? Pues ordeñamos la vaca, hacemos queso, nos hacemos un chocomil con leche de vaca y ahí Sí. agarramos proteína, vamos y estudiamos
y en base a lo que comimos vamos a poder aprender, y esa es la cultura a lo mejor de un Sí, pueblo, ¿no? es que también, o sea, la cultura rural a la cultura urbana, pues tiene sus Sí. matices muy marcados, porque, o sea, un ejemplo, el consumo de carne, que por lo regular en la cultura urbana vemos que se populariza mucho estas corrientes de alimentación alternativa. Y es Y donde, ves, es donde empieza la gran diferencia de que estás asando ajá, un pellejo arriba de tu casa de 2 pisos y luego te sí, pone el de pueblo. ¡No, hombre, mi hijo! Esa no es una buena carne asada, ve cómo la estoy asando yo sí. abajo del río. Ajá, de que uno va a la carnicería, compras el corte más fino que tenga, señor, porque ahorita voy a ir a comprarme también una botella a la tiendita que tengo aquí cerca y así, diferencia en la cultura rural, tú no tienes esa facilidad. Más bien lo que se hace es, pues, tú tienes que provisionarte de lo que hay en el momento. Sí, Un ejemplo también, o sea, el consumo de carne, esto de que, o sea, la gente que consume carne, pero no tiene este vínculo con el sacrificio de una vida animal. Que sí es cierto, o sea, ya tú te pones con tu perspectiva, tu visión, tus ideales, y al final ves que se sacrifica a un animal, ¿no? Y ya ahí entran las otras polémicas, pero a la vez también nos encontramos en una cultura donde eso es ético. todas las culturas son correctas. Es que no hay cultura correcta e incorrecta, simplemente es la cultura que te vas a encontrar. Es donde es en el entorno en el que naces, pues. Es que es como las ciencias sociales, nada es verdad, todo está permitido. Y no hay una verdad absoluta de las cosas. Se va desarrollando constantemente. Es como ahora que nos encontramos viviendo, pues, nos encontramos viviendo en épocas donde se está viendo un gran cambio debido a la pandemia, que ya está quedando esta nueva normalidad, que también nosotros ya nos estamos desarrollando con otra visión de la vida. Un caso es lo de la educación por teleconferencias, así a distancia, que anteriormente nos parecía algo que no se podía y ahora vemos a estas nuevas generaciones que se les facilita mucho poderse desarrollar de esta forma, pero pues ahí vienen las otras repercusiones de haber llevado esta cultura que se desarrolle este nivel de desconfianza humana o falta de comunicación o de ¿cómo se dice? Empatía, porque ya nos estamos mecanizando un poco más en nuestras conductas. No es igual que vas a un ambiente rural donde la gente está más acostumbrada a comunicarse directamente, a que vas a un ambiente rural donde la gente siempre tiene algo que esconder o algo que hacer o algo que criticarte. Es muy profundo, ¿no? El hablar de las culturas. Yo veía el otro día un video en donde una persona está filmando cómo, cómo juegan. ¿Has visto el juego de polos aquí en México? Que es le tienes que dar pues literal, con un bastón a una pelota, ¿no? Y metes gol. Hace cuenta que en una parte del mundo era con una cabra, compadre. Con una cabra, pues la sacrificaban y la agarraban y órale, y tenías que llegar y meterla a un lugar así. Era más o menos como pues a donde tenías que meterla, ¿no? Es como meter gol. Entonces al final, el grupo que ganaba la hacía barbacoa para ofrecérsela a todas las personas, pero estaban haciendo un doble propósito que era moler la carne, pues, ¿no? Y pues tú puedes pensar a la torre. Es como tú dices, en algunos lugares pues sí está muy normalizado y en otros no, pero pues son esculturas, ¿no? Como para el sur del estado, por ejemplo, te ofrecen grillo y aquí hasta le tenemos miedo, ¿no? O lo vemos como insignificante. También bueno. O por ejemplo en Durango que se comen el alacrán, que aquí pica, pues, ¿no? Y nosotros pues, como que le hacemos un poquito, pues el aguas, aguas, aguas. Y así sucesivamente, por ejemplo, en mi caso parte de mi cultura, la cual yo me formé, es que yo pues piscaba chiltepín en el monte. Y cuando piscábamos chiltepín en el monte, una vez vi una víbora bien grande, cascabel, compadre, o sea, gruesa. Y agarré una piedra, güey, y se la iba a aventar arriba de la cabeza. Y me dice la persona adulta con la que estaba, no, 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 me dice, si ella no te ha amenazado todavía, ella no te ha marcado el territorio, ella no te ha dicho tú eres un peligro, ¿por qué la vas a matar? Ya se va la víbora, me dice. Cuando te active el cascabel,
es una advertencia de que ese es su territorio. Entonces ahí yo aprendí, pues no a lo mejor camarear y tomar una selfie con una víbora de cascabel, ¿no? Que me va a avisar antes de pegar la mordida, y más de 6 o 7 veces te avisa, ¿no? Entonces la persona me dice y me enseña ahí, no, pues este es un animal muy generoso. Y pues es que depende de las maestrías que tengamos, ¿no? La educación que se nos va transmitiendo vía oral. ¿Cómo la ves con la cascabel? ¿Te la sabías? No, esa historia de usted no me la sabía, señor Alejandro. Oye, compadre, ¿y qué personajes te ha tocado estar, más o menos? ¿En cuántos personajes te ha tocado participar? Pues yo como actor me formé en los talleres libres de la Universidad de Sonora y todavía sigo asistiendo a los talleres libres del Unison. Y me tocó formar varios, o sea, interpretar a médicos, interpretarme como abogado también, como vagabundo, como asesino, hasta Mulan una vez fui. Y como sacerdote varias veces, o sea, en Letargo fui un sacerdote, en Jesucristo viene fue un sacerdote, y también tenemos una serie sobre sacerdotes exorcistas que cazan demonios. Y pues mi obra más reciente es un piloto de una telenovela que estamos haciendo para Unison TV, titulada Lluvia de Cristal, donde interpreto a un pachuco fresón de familia bien que es Pokémon, compa. Ok, ok. Es un personaje que pues así lo construí, así lo visualicé, ¿no? Pues imaginé que a la oveja negra de una familia bien de abolengo, pero que esta familia de abolengo ya está comenzando en crisis por lo mismo de que se desarrolló más en lo material que en lo espiritual, y es por eso que se vino concentrando todo en este personaje que quiero mostrar así. Y pues ese personaje, Juan Carlos Mangurrián se llama. Ah, el Mangurrián, sí, sí me Sí, acuerdo que comentabas de él. sí, sí, Y en 1866, ¿a quién te tocó representar? a un soldado francés. X, pues, Sí, era sí, un soldado literal al sí, frente de la batalla, no X, me refiero, X que no tenía tanto diálogo, sí, nada más sí, sí, no, 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 era pura acción. un soldado sin nombre tipo Clint Eastwood. Ok. Y más o menos, ¿recuerdas un poco la historia de 1866? Sí, sobre la intervención francesa de 1865 fue cuando se suscitó el conflicto entre las naciones europeas y México. Y ya pues en 1866 fue cuando las tropas francesas empezaron pues a manifestar su inconformidad respecto a estas rescisiones que tenían con contratos mercantiles que en esa época tenían, ¿no? Sobre transportar materias de México a Francia. Y pues México no, ahora México es una nación independiente y todos los tratados que tú firmaste con anterioridad ya no valen. Y pues el ejército francés que ya se encontraba dentro del país pues comenzó a manifestarse, y es por eso que en la heroica ciudad de Guadalupe de Ures se presentó un conflicto bélico entre el ejército francés y el ejército mexicano, que fue una tragedia. Y por este tipo de tragedia es que cada 15 de septiembre se celebra este día. Son las fiestas culturales también en la ciudad de Ures. Y pues se mencionan así, leve, Aquí lo importante leve. es que guadalupeños, guadalupenses del municipio de Ures, fueron los que formaron el ejército mexicano, ¿verdad? Para, pues, pelear en contra del ideal de los franceses. Y por ahí destacan en un personaje que un comandante del ejército de México hace como un acto honorable, ¿no? Porque estaban arrastrando, me parece, a un coronel francés. ¿Sí recuerdas esa escena? Sí, 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 sale ahí cuando lo están arrastrando y después llega el coronel y le dice, esa no es manera de tratar a un soldado caído. Haga Ajá. una tumba y entiérrelo como Dios manda. Así, es literal, El literal. diálogo. Oye, ¿y te acuerdas en esta escena que no se puso en la película, se quedó ahí en el limbo la de las calabacitas? Sí, no, es la serie del Mangurrián. Ah, ok. Es la serie del Mangurrián, no, es que, pues Mangurrián es una palabra que significa insulso, molesto, maleducado, lo contrario, un caballero. Y, y pues de eso se trata, son unos mangurrianes. O sea, y es algo que simplemente se improvisó de que estábamos toda la bola, me acuerdo, y tú dijiste, mira este escenario, está chilo, Simón, dijimos, a ver, ya nos bajamos a los actores, montamos las cámaras, y pues hicimos este chiste, esta charra local, ¿Sí te acuerdas de ella? sí, de que, ¿Te la cuento o me la cuentas? cuéntala tú. Ok. Originalmente, te la voy a contar, ¿no?
Resulta y resalta que en el pueblo había un chavalo muy inocente, de pueblo, que nomás bajaba una vez al pueblo, que se la llevaba en la sierra, ¿no? Una vez al pueblo bajaba. Y cada que bajaba, pues le gustaba una muchacha. Y esta muchacha, pues sí se la llevaba en el pueblo, digamos, ¿no? Y resulta que un día, pues este chavalo como trabajaba mucho, pues tenía su carrito y todo, ¿no? Tenía su manera. La muchacha fue, pues, oye, vamos a dar la vuelta a la plaza. Y se fueron a dar la vuelta a la plaza y luego se fueron un poquito más para allá, para la sierrita, para el río. Y le dice, oye, le dice, pues, oye, ¿por qué no me dices algo tiernito? Le dice, ah, pues, algo tiernito, las calabacitas de mi mamá. Y era un cultivo que tenía y él pues así había crecido, ¿no? Así inocente, que no se dio cuenta cuál era la doble Sí, intención de la muchacha. sí, la muchacha quería que le dijera, no sé, qué bonito cabello, o qué bonito andas pintada. Que la chuleara. Y esa misma noche, todos la relatan, pues no es un relato No, cierto. y de distintas formas la he escuchado. Dicen por ahí que, ¿cómo era la otra? A ver, híjole, se me fue. Se me fue, no te la platiqué, creo que era la de la luna llena. ¿Cómo está esa? Era, a ver, dime algo tiernito, pues eran las calabacitas. Y esta de la otra, ¿cómo era? Hombre, se me fue, compadre. Se me fue. Es que me metí al personaje No, de aquel compa. ahí les, pues para la siguiente, y la vamos a tener para el siguiente corto, va a salir el chiste, te lo aseguramos. Ya lo vamos a incluir en el guión desde ahorita. Ahorita se me va a volver a iluminar en el mantel de los conocimientos. Pero bueno, esta fue una gran película que hicimos en aproximadamente unos 7 días de actuación. Sí, hace poco la proyectamos en la Cineteca aquí de Hermosillo y pues tuvo muy buena aceptación por parte del público. Y Sí. la verdad, verlo en pantalla grande fue algo distinto, o sea, te hace ver algo más allá de lo que tú pensabas en el momento, porque, como te digo, estamos acostumbrados a ver todo en un cuadrito, y la experiencia del cine es verlo en pantalla grande, en una sala con público. Y sobre todo ir a hacer cine a los pueblos, ¿no? Sí, sí, Los niños, puedes influir de una u otra manera. Ya ves que nuestro compadre Alexis ha involucrado a mucha gente de Baviacuara, Sonora, allá con el tema, pues allá roda él, allá tiene todas las locaciones. Y no sé si viste el que hizo con Marianita, por ejemplo. sí, Esa niña ya quedó, de alguna manera influenciada con el mundo del cine, ¿no? sí. Está muy interesante todo lo que se puede hacer en los pueblos, sobre todo pues que son locaciones naturales, ¿no? No ocupas meterle mucha creatividad, cualquier lugar está filmable por allá, ¿no? Sí, sí, escenarios muy bonitos. Pues a ver cuándo volvemos a rodar, hay que hacer Sí, no, es algo que sonorense. tenemos que hacer algo que tenga contenido, materia, que le guste a la gente, que los pidan más. O sea, hace falta buen cine porque no es que diga que mis películas están bien chilas, no, pero la verdad lo que veo contemporáneamente no es algo que me involucre mucho. Y igual el público en general. Seguimos todavía con esta nostalgia por las películas de los años 40. ¿Cuáles eran? Pues las de Pedro Infante, las de María Félix, las de Agustín Lara, Jorge Negrete. Agustín Lara, recuérdame un poco de Agustín Lara. Agustín Lara era un pianista y compositor. Él era originario de Veracruz. ¿Qué se le atribuye a él? Pues varias canciones, la de Solamente una vez amé en la vida, la de Acuérdate de Acapulco, María bonita, María del alma, tan 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 tan. Ok. O la de Mujer, mujer divina, tienes el veneno que fascina en tu vida. Y varias canciones mexicanas que Era más cantante, pues, que actor él. sí, sí, era más, es que es parte del cine, si tienes que mencionar a Agustín Lara, él salía también, pero era las piezas musicales que tú escuchabas en las películas mexicanas de ese entonces, la gran mayoría era de Agustín Lara. Había un caballero que salía también en el cine mexicano que traía como un bigotito y que siempre andaba de saquito, bien guapo. Mauricio Garcés. Mauricio Oh, sí, Garcés. otro personaje también. Sonorenses que anduvieron
en esa parte del cine mexicano, aparte de María Félix? Luis Aguilar. Luis Aguilar. Luis Aguilar también estaba... ¿Qué películas tenemos con Ay, Luis Aguilar? Voy a googlear, te voy a sí. ganar. A ver, señor Google. Luis Aguilar. Luis Aguilar es jalado por María Félix. O primero, o ¿quién llega primero? A toda máquina que te ha dado esa mujer. ¿Te acuerdas de esa canción? Sí, no, sí. ¿Quién la canta también? Agustín Lara. No, pues Pedro Infante, Luis Aguilar y otros grupos que también grabaron esta canción. El ¿Qué? autor creo que es Álvaro Carrillo. Oye, es lo que te iba a comentar, por ejemplo, Cantinflas no cantaba tanto, ¿no? No, cantaba, pero para cumplir con lo escénico, porque en ese entonces los actores estaban formados más que nada en el teatro. Y el teatro pues te forma de una forma que Ok, tienes que expresarte a un público distante. Bueno, en ese entonces era la visión que se tenía sobre el teatro como tal, que ahora ya el teatro ha evolucionado a tal grado de que el mismo teatrero te lleva el teatro a la calle, ya no espera que el público venga a sentarse aquí a una butaca y que me vea en una sala grande, acústica y así. ok, tres preguntas. ¿Cuál es la canción que más te resuena cuando digo Pedro Infante? Y cántamela. A ver, la de... Deja que salga la luna, deja que se meta el sol, deja que llegue la noche pa' que empiece nuestro amor. Deja que las estrellitas me llenen de inspiración para decirte cositas muy bonitas, corazón. Pam, 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 pam. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche con noche va creciendo más y más. ¿En qué película sale esta? En Los Gavilanes, Ok. Ahora, Luis Aguilar, ¿recordarás una? de Luis Aguilar, la de... Pues, a ver, vamos a googlearla, porque sí es que sí tiene varias, y de las mismas, como te digo, la mayoría de las canciones eran de los Álvaro Carrillo, de este... Qué padre es la vida, no volveré, el sinaloense, los dos amantes, de pies a cabeza. ¿No te sabes ni una de esas? Sí, cuando dos almas se quieren, por más que se alejen, no se puede nunca olvidar. Él tenía Por una tonada eso, más, sí. más a lo último, más, ¿no? Y de Vicente Fernández. La de, pues, hermoso cariño. Hermoso cariño. Que Dios me ha mandado a ser destinado no más para mí. Qué buena trompeta, compadre. Y entonces quedamos con este podcast hablando un poco de cine para tratar de influir en las nuevas generaciones. Chango ve, Chango hace, Julio. A mí me preguntan mucho, ¿cómo puedo sembrar chiltepín? Oye, es que se ve muy padre cuando siembras. Y le digo, neta, no sabe la que es. Mejor véndalo, aquí ya lo tenemos. Y es lo mismo, si nosotros nos dedicamos a hablar un poco más de lo que queremos que prevalezca en la sociedad o que se vuelvan a utilizar, pues hay que llenar los espacios de las vacantes inciertas, ¿no? Y tratar de inspirar, tratar de mínimo estar presente con lo que queremos que esté, que se ponga de moda el gran cine mexicano de aquellos ayeres, Sí, el cine sonorense. el cine Hay que sonorense. darle identidad a lo que es el cine sonorense, el cine en el norte, porque también, pues en los 2000 más que nada fue cuando se empezó a producir más cine, la mayoría ambientado en Ciudad de México. Sí, oye, compadre, ya por último, platicar sobre algo que nos haga falta de la poesía sonorense, de la literatura sonorense, que creo que es mucho porque casi no la abundamos, pero Pues no sé si se me escapa.
Pues invitar a la gente que asista a los floricantos en la Facultad de Letras, en la Universidad de Sonora. Por lo regular se realiza el último jueves de cada mes. Ahí puede cualquiera presentarse y proyectar sus obras, ya sea cinematográfica, literaria, musical. ¿Dónde es esto? En Letras, ahí en la Unison. Ok. Ahí hay poesía. Sí, hay poesía, hay música. Teatro. Hay teatro. La Universidad de Sonora, pues, es la madre de la cultura en Sonora. Es como, no la madre, pero pues es así como... Pues es tu matria sí es. La matriz. Desde tu punto de vista y desde tu persona. No, es que ha formado la gran mayoría de gente que se dedica al arte, tiene algo que ver con la Universidad de Sonora, indirecto o directamente. Aquí en Sonora, ¿no? Pues ahí quedó mi gente. Gran Julio, muchas gracias por venir aquí al estudio. Un actor sonorense, un abogado sonorense, bueno, de todo un poco, compadre. Si te invito a Sembrar Chiltepín, yo creo que también le entras. Sí. No sé si deseas comentar algo aquí en el espacio, en el estudio. Pues agradecer nuevamente este espacio y esta oportunidad para poder realizar este ejercicio de catarsis, que tenía ganas de que me escucharan, porque hay veces que nomás uno ni se entiende y sabe, pero pues aquí les compartimos un poco de esta locura de la cultura cinematográfica. Pues ahí quedó mi gente, ánimo y esperemos que disfruten su podcast de Agua Helada. Puro Sonora, mi raza. Agua helada.